Hola Book Dragons, bienvenidos un día más a mi canal. Yo soy Noah Rose y en el vídeo de hoy vamos a hablar de el síndrome del impostor. Todos aquellos que hayáis tenido contacto con alguna disciplina artística seguramente ya habréis escuchado hablar de él y estaréis familiarizados con el término. Pero sí que es verdad que el síndrome del impostor puede afectar también a los estudios o al trabajo y puede afectar también a nuestra salud mental como consecuencia. Lo que ocurre es que la mayoría no sabemos cómo librarnos del impostor y por eso en este vídeo voy a hablar un poquito de él, sobre cómo surge y por qué, y también voy a dar algunos consejos que a mí me han venido bien para librarme de él y acallar esa voz molesta que dice que no somos suficientes. Os digo que yo ahora mismo estoy en un muy buen momento, el impostor no me afecta demasiado y estoy bastante contenta con todo lo que hago. Y por eso creo que las cosas que yo he hecho pueden ayudar y por eso quiero compartirlas. Todo se ha dicho, combatir al impostor y hacer que se vaya no es algo que pase de la noche a la mañana. Depende también de cada persona, pero suele ser un trabajo continuo en el que influye también mucho trabajar la autoestima. Entonces, como veis, tenemos mucho de qué hablar y muy poco tiempo que perder. Así que, comenzamos. Lo primero que quiero hacer en este vídeo es definir el síndrome del impostor propiamente. Me he estado documentando un poquito y al final he llegado a la definición que dice lo siguiente. El síndrome del impostor es un trastorno según el cual las personas que se enfrentan a él no son capaces de considerarse tan capaces como realmente son y creen que todos sus logros se deben a golpes de buena suerte. Según la doctora Valerie Young, que tiene varias obras publicadas respecto al síndrome del impostor, 7 de cada 10 personas han tenido que enfrentarse a esta irritante vocecilla alguna vez en su vida, ya sea de manera puntual o en un periodo prolongado. Según la asesora Aida Baida-Gil, quienes lo sufren tienen la sensación de no estar nunca a la altura, de no ser lo suficientemente buenos, competentes o capaces. En resumen, tienen la sensación de ser impostores o fraudes y, más importante aún, de ser descubiertos por ello. Esto lleva a asumir que los logros no son propios, que no son merecedores de ellos y lo achacan siempre a factores externos. Imagino que algunos ya os vais sintiendo un poquito identificados con esto, sobre todo por la sensación que tengo yo en redes sociales, en Twitter más en concreto, porque yo veo siempre a muchísima gente hablando del impostor o con comentarios que son síntomas claros de tenerlo. Por eso he querido hacer este vídeo. Ahora bien, ¿os preguntáis de dónde surge el impostor o a qué se debe? Bueno, se achacan varias fuentes, pero de estas yo destaco la que creo que más afecta al tema de la escritura, que es el de la percepción del éxito, el fracaso y la competencia. Según la doctora Young, las personas que sufren el síndrome del impostor son muy exigentes consigo mismas y tienen una lista de requisitos o de expectativas tan altas o tan grande que no son capaces de abarcarla y eso genera al final sensación de fracaso. Asimismo, Valerie Young categorizó los tipos de impostor en 5 categorías diferentes, que son las siguientes. Los perfeccionistas. Para estas personas el éxito no suele ser satisfactorio porque al ponerse metas tan altas siempre piensan que lo podrían haber hecho mejor de lo que lo han hecho. Los individualistas, que son aquellas personas que rechazan todo tipo de ayuda porque sienten que si no lo hacen por ellos mismos y ellos solos no van a ser tan merecedores del éxito que consigan. Los expertos suelen pensar que no han sido honestos en la selección y por lo tanto que ellos no deberían haber sido seleccionados. Los genios naturales se juzgan a sí mismos, se estresan y se agobian si no hacen las cosas con fluidez, rapidez y a la primera. Y finalmente, los superhumanos se presionan para trabajar más duro y dar la talla, pudiendo dañar su salud mental. ¿Seríais capaces de decir en qué categoría de las 5 que he mencionado se encuentra vuestro tipo de impostor?
Yo por el que veo en las redes sociales, así de manera externa, diría que respecto sobre todo a primeros borradores de las novelas, el que más presente está es el de los genios naturales. Personas que, como el primer borrador no es perfecto o no escriben tan rápido como otras personas, se agobian muchísimo y consideran que no sirven. Y por eso yo creo que es súper importante hablar del impostor y sobre todo de cómo librarnos de él. Como dije antes, una de las cosas que quiero dejar claras es que librarse del impostor es algo que va a depender muchísimo de cada persona, tanto de su personalidad como de sus características y sus circunstancias, y además no es un proceso que se haga de la noche a la mañana. Requiere pues trabajo, mentalización y sobre todo tiene mucho que ver también con parte de la autoestima, que siempre es un poco difícil de trabajar. Entonces, yo voy a dar una serie de consejos que a mí me han venido bien y espero que a vosotros también os puedan ayudar. Por supuesto, si alguien tiene alguna otra idea, alguna otra manera de combatir al impostor que yo no mencione, le pido por favor que lo deje en la cajita de comentarios, porque así todos nos podemos beneficiar, todos podemos conocer más truquitos y más métodos para librarnos del impostor. Para hacer este vídeo lo primero que hice fue preguntar en redes sociales a las personas que me siguen cuál era la manera que ellos creían mejor para librarse del impostor. Y lo cierto es que me sorprendió muchísimo ver que la mayoría recurrían a una persona que confiase en ellos y que les recordase lo mucho que valen. No me malinterpretéis, está súper bien tener a una persona que crea en ti, una persona que te quiera y una persona que te recuerde que vales mucho, que puedes conseguir todo lo que te propongas. Sin embargo, creo que esta no es la solución para combatir el impostor. Creo que esto a la larga no sirve y es por un motivo muy sencillo. El impostor es algo que está aquí, en nuestra cabeza, dentro de nosotros. Entonces, podría darse el caso, y seguramente se da, de personas que no tengan a este agente externo que les diga lo mucho que valen. Entonces, ¿qué hacemos? ¿Dejamos que el impostor nos pise y nos patee porque no tenemos a esa persona que nos dice que sí que valemos para conseguir lo que queremos? Hombre, pues yo diría que hay que buscar otra solución, ¿no? O sea, porque a nadie le gusta ser pisoteado. Por eso creo que la solución para librarnos del impostor tiene que salir también de nosotros mismos. Y todos los consejos que os voy a dar yo van a ser de este estilo. Como ya dije al comienzo del vídeo, el impostor nace porque en muchas ocasiones no somos capaces de asumir nuestros logros como algo propio, sino que los vemos como un golpe de buena suerte y lo achacamos a agentes externos y con nada que tenga que ver con nuestras propias capacidades, nuestro trabajo o nuestro talento. ¿Y de dónde viene esto? Pues si os digo la verdad, le he estado dando vueltas mientras preparaba el vídeo durante los días anteriores y al final concluí que tiene mucho que ver con el hecho de que en nuestra sociedad parece que solo se puede hablar de lo malo que nos ocurre y que si hablamos de lo bueno tenemos miedo de que nos tachen pues de orgullosos o de egocéntricos. Y yo creo que este es parte del problema. Precisamente porque no podemos hablar de las cosas buenas que nos ocurren con esa alegría y con esa naturalidad, al final acabamos por no asumirlos, porque hablar de las cosas es lo que hace que se vuelvan también reales. Entonces, por supuesto, hay distintas formas de hablar de los logros. Podemos hacerlo pues, de una manera natural, con alegría, pero también podemos hacerlo de una manera orgullosa y prepotente. Claro, esta última manera no sirve, la que sirve es la primera. Pero yo creo que hay que quitar un poco todo ese miedo a que nos consideren como prepotentes y poder hablar pues, de lo que realmente nos hace felices. O sea, y si estás orgulloso del relato que has escrito, aunque no vaya a ninguna parte, ¿qué hay de malo? O sea, ¿por qué no puedes decirlo? ¿Por qué solo puedes decir que consideras tus borradores una mierda? No. ¿Vale? Entonces yo creo que el camino para librarnos del impostor empieza aquí. Ahora bien, también es necesario reconocer que en todo logro influye la suerte. ¿Todo es debido a la fortuna? No, en absoluto.
pero yo lo considero de la siguiente forma. En cada logro influyen el talento y el trabajo, que solo el talento ya sabemos que no va a ningún lado, y esto pues sería más o menos un porcentaje del 80%. Y después lo que son la suerte o llamadlo circunstancias, que yo creo que es más apropiado, pues sería un 20% restante. Os pondré un ejemplo para que se entienda. Supongamos que queréis entrar en una carrera que tiene la nota de corte muy alta y pongamos que hay muy pocas plazas, supongamos 10. Entonces, para lograrlo, primero has tenido que hacer selectividad y sacar buena nota. Ahí es donde influyen tu talento o tus capacidades para estudiar y el trabajo que hayas puesto, las horas que le hayas echado. Una vez tienes este resultado, aquí es donde influyen las circunstancias. ¿Por qué? Porque de toda la gente que solicite esa carrera, tiene que darse la circunstancia de que solo 9 tengan una nota mejor que tú, que puede darse o puede no darse. A lo mejor un año se da y al siguiente no. Entonces, esto es lo que yo llamo el factor suerte, pero que creo más apropiado llamarlo factor circunstancias, ¿vale? Eso siempre también influye. Una vez entendido esto, yo creo que trabajar nuestra autoestima y la percepción que tenemos de nosotros mismos va a ser mucho más sencillo y nos va a resultar más fácil librarnos de la molesta vocecilla del impostor. No obstante, yo os voy a dar algunos pequeños consejitos que seguro que os pueden ayudar a vencer. Entonces, vamos allá. Consejo número 1. Conócete a ti mismo. Cuando nos proponemos un reto, tenemos que ser conscientes de hasta qué punto lo que queremos realizar es algo que se nos da bien y en función de eso deberemos esforzarnos más o menos. No tiene por qué ser algo que se nos dé bien a priori, lógicamente se mejora con la práctica, pero tenemos que ser conscientes de todos estos aspectos para saber que a lo mejor si es algo que no hemos hecho nunca, nos va a llevar muchísimo más trabajo que si ya tenemos cierta práctica, ¿no? Parece lógico. Consejo número 2. Poneos expectativas razonables. Os doy un ejemplo. De nada sirve que siendo un escritor novel, con nada publicado, os propongáis publicar directamente con Planeta vuestra primera novela. ¿Se puede dar el caso de que esto ocurra? Hombre, sí, se puede dar, pero ¿cuáles son las probabilidades? Poquísimas. No quiero decir que no les mandéis manuscritos, no es esto lo que estoy diciendo. Pero tenéis que tener presente que hay muchísimas más probabilidades de que os digan que no, o de que ni siquiera os contesten, que de que os digan que sí. Entonces, si realmente pues, lo intentáis, que está bien intentarlo, tenéis que ir siempre mentalizados y con una perspectiva realista de lo que os vais a encontrar. O sea, soñar está muy bien, pero también hay que mantener los pies en la tierra. Y esto es a lo que me refiero con expectativas realistas. Consejo número 3. Cree en ti mismo y en lo que haces. Cuando presentáis un manuscrito, tenéis que vendérselo al editorial. Tenéis que hacerles creer que vuestra obra va a venderse. Y para esto hace falta que vosotros realmente creáis en vuestra historia y en lo que habéis escrito. Tenéis que creer realmente que merece ser publicada. Porque si vosotros no creéis, no tenéis confianza en esa historia, ¿por qué debería hacerlo alguien más? Número 4. No esperes que un primer borrador sea bueno. Esto suena un poco duro y soy consciente de ello, pero es algo que veo muchísimo en redes sociales y pues, o sea, normalmente es gente que acaba un primer borrador, cuando lo está revisando ve que tiene fallos, ve que tiene pues incoherencias, frases que no están bien escritas, faltas de ortografía, y entonces que ya se desesperan y deciden que esa historia no sirve para nada. O incluso también he visto gente que dice que un borrador, aunque sea el primero, que le sirve y entonces lo manda así a antologías. Sí, con faltas de ortografía, sin revisar y sin nada. He visto casos. Entonces, yo creo que un primer borrador no está ahí para ser perfecto y mucho menos tampoco para ser bueno. Un primer borrador sirve para que tú te cuentes la historia a ti mismo y las revisiones están para sacarle el mejor partido a ese borrador. Y eso funciona así siempre. Y hay que ser conscientes de esto y darles a las historias el trabajo que requieren.
Como es lógico, se mejora con la práctica. Cuanto más se practique a escribir, pues más fluidos van a salir esos primeros borradores y con menos fallos. Pero aún así siempre hace falta revisarlos. Una cosa no quita a la otra. Y consejo número 5. No te compares con los demás. Tu única competencia tienes que ser tú mismo. Esto puede parecer una tontería, pero es algo que afecta muchísimo porque siempre va a haber alguien que sea mejor que tú. Siempre va a haber alguien que escriba más rápido, que consideres que tiene ideas más originales, que publica antes o con más frecuencia. El caso es que no sabemos las circunstancias que tienen esas otras personas con las que nos estamos comparando. Y por eso, si los idealizamos e intentamos alcanzarlos, lo único que vamos a conseguir probablemente sea agobiarnos. No quiero decir que no podamos tenerlos como algo que nos gustaría lograr, como una meta, pero eso no tiene que generarnos un estrés por no conseguirlo. Es decir, volvemos al tema de las expectativas, tienen que ser realistas. Claro que puedes tener pues la meta de querer publicar con Planeta, pero hay que ser realistas de que para eso pues a lo mejor el trabajo que hay que hacer es mucho, que es un camino muy largo y que de primeras no lo vas a conseguir, pero puedes seguirlo teniendo como un objetivo que te gustaría alcanzar mientras seas realista. Además, a la hora de escribir tenemos que conocernos a nosotros mismos, saber cómo escribimos, qué necesitamos para escribir y centrarnos en eso, sin compararnos con nadie más. Ahí es cuando realmente vamos a comenzar a disfrutar del proceso, vamos a acabar más contentos con nuestras historias y el impostor va a tener menos donde atacarnos. Bueno, Book Dragons, estos han sido mis 5 consejos para librarnos del impostor. Como dije al principio, esto es algo que no ocurre de la noche a la mañana, es un trabajo continuo que tenemos que hacer poco a poco para que salga de manera natural y con el tiempo espero y estoy segura de que vais a ir viendo cómo el impostor se atreve cada vez menos a deciros que no valéis. Si os ocurre algún otro consejo para libraros de él, dejádmelo en comentarios porque ya os he dicho en este vídeo que cuantos más mejor y más recursos vamos a tener entre todos. Y hasta aquí el vídeo de hoy. Espero que os haya sido útil y que os haya gustado. Si ha sido así, os animo a que os suscribáis y activéis la campanita para estar enterados de cuando saco nuevo contenido. Si queréis saber más de mí, ya sabéis que podéis seguirme en mis redes sociales que os dejo en la cajita de descripción. Y esto es todo por hoy. Gracias por verme y nos vemos en el próximo vídeo.